Pues esta semana fue muy especial porque había tantas cosas, tantos temas bonitos y todo eso. Y yo, Señor, ¿qué quieres? Señor, ¿qué quieres? Y había comenzado a preparar un tema que siempre me ha gustado mucho, pero el viernes el Señor me dijo, quiero que compartas esto, que un día yo te regalé y que te ha bendecido mucho. Y sí, y además es un pasaje cortito, es un versículo que el Señor en su momento me regaló y que me ha sido de bendición, no solamente para la ocasión en la que me lo regaló, sino que también para la vida también en iglesia, en el ministerio. Y es el versículo de Eclesiastés 4:12, y que dice así, un cordel, ni siquiera es todo el versículo, es parte del versículo, ¿no? Un cordel de 3 hilos no se rompe fácilmente. Eclesiastés 4:12. Un cordel de 3 hilos no se rompe fácilmente. Y este fue un versículo que me regalaron cuando nos íbamos a casar con Antonio. La iglesia me regaló una tarjeta y una persona puso este versículo, ¿no? Yo en esos momentos, pues, me llamó mucho la atención de que alguien me regalara un versículo. Era la primera vez que me regalaba un versículo una persona que yo no conocía. Entonces, y luego me puse en qué pensar. Y bueno, Antonio, que me entregó la tarjeta, me dijo, ¿qué versículo más bonito? Sí, le digo. Entonces, bueno, y eso yo lo tomé como un regalo de Dios, como quien dice, y me puse a meditar en este versículo, ¿no? Y yo dije, bueno, el Señor me está preparando para lo que va a ser mi vida con Antonio. Y fue como una tarjeta, como regalo de bodas que me mandó la iglesia, ¿no? Entonces, en ese sentido, esto tiene como, más que ser un mensaje, es una reflexión y es un testimonio de lo que ha hecho en mi vida, por una parte personal, familiar, de pareja, con Antonio, porque ese fue el motivo principal, por la ocasión por la que me regalaron este versículo, pero luego me di cuenta muy pronto que este versículo tenía aplicación en diferentes fases o en diferentes áreas, más bien de la vida, y sobre todo en el ministerio, sobre todo a la hora de congregar. Así que vamos a pasar a ver lo que nos dice este texto en la vida personal, ¿no? Entonces, un cordel de 3 lazos no se rompe fácilmente. Entonces, claramente, si yo iba a contraer matrimonio con Antonio, pues yo estaba muy contenta porque, bueno, estábamos muy enamorados cuando nos casamos y bien, qué bonito. Pero a mí lo que de verdad me emocionó y me llamó fue que Jesús me estaba diciendo, yo voy a estar ahí. Yo voy a hacer ese tercer lazo que os va a mantener unidos y que os va a mantener ahí, ¿no? Entonces, y en este sentido, si veis más arriba, se ve el contexto, ¿no? Desde el 4:9, más valen 2 que uno solo, porque tienen mejor remuneración por su trabajo. Si uno cae, el otro lo levantará, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, era bonito ver que lo que nos está llamando el Señor es a tomar esa unión como un compromiso, no solamente como algo que, ¡ay, qué bonito! Nos vamos a casar no, sino que es como un compromiso en el que Jesús va a estar en medio de nosotros, ¿no? Y esto también a mí me hizo mucho en qué pensar, porque sentí que Dios me hablaba de aprender a trabajar en equipo. Culturalmente estamos acostumbrados a hacer las cosas a nuestra manera. Yo quiero hacer esto, yo en casa organizo esto, yo hago aquí y allá, y todos los demás pensamos que nos van a seguir automáticamente.
Pero eso no se da así, o sea, no necesariamente, porque a veces cuesta mucho adaptarse al ritmo del otro. O a veces uno quiere hacer una cosa y el otro la manera de hacerlo es diferente. O a lo mejor se siente motivado a otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, para mí esto fue como un dejarme guiar por el Señor, es decir, Él quería estar en medio de mi vida, en esta nueva fase que iba a comenzar, y por otra parte también Él iba a ir marcando el camino, ayudándome a caminar en una nueva realidad, a un nuevo ritmo, porque también cuando uno va con otras personas, uno tiene que aprender a caminar al ritmo de otros, porque a veces el otro va más rápido y uno tiene que acelerar. A veces uno va rápido y el otro, uno se tiene que ir más pausadamente, porque no todos vamos al mismo ritmo. Entonces eso de aprender a trabajar en pareja, en equipo, a poder tener en la cuenta quién es el otro y aprender a coordinarnos, a soñar, a tener visiones, a orar juntos, en fin. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que la vida cristiana no es una vida de ser francotiradores. Yo voy por mi cuenta y yo voy apuntando a las cosas que quiero. No, es aprender a trabajar y a caminar junto a la persona que Dios nos ha dado, ¿no? Entonces viene, en ese sentido es bonito ir caminando juntos, es ir construyendo juntos, es ir alcanzando metas juntos, pero esto a veces se dice muy bonito, pero a veces cuesta porque cada quien viene de realidades diferentes, cada quien tiene su propia manera de ser, su propia manera de ver la vida, a veces, y también entre hombre y mujer, también se sienten las cosas de una manera diferente. Las mujeres sentimos de una manera y procesamos la información de una manera. El hombre siente, pero expresa sus sentimientos de una manera diferente y también procesa la información a nivel intelectual de una manera muy diferente. Entonces, no siempre es fácil caminar al ritmo del otro. Es como aprender a bailar pegados. Uno tiene que aprender el ritmo de la música porque no siempre es la misma música y mucho cuidado de no pisotear al otro, ¿no? Entonces, hasta eso se aprende. Entonces, y a veces puede ser muy bonito porque nos fluye la vida y la realidad y la melodía, pero a veces es un poco difícil porque a veces uno se siente un poco patoso porque ese no es el ritmo al que uno está acostumbrado. Pero también en ese aspecto, a pesar de que al principio dar los primeros pasos no siempre es tan sencillo como te lo pintan en las películas, ¿me entiendes? Porque en las películas te pasan en 2 horas toda una vida, entonces nosotros pensamos que eso es así, que es automático, sino que más bien es algo que uno va aprendiendo a construir con el otro. Entonces, en ese sentido, pues es bonito caminar con otro, aunque eso es algo que se va aprendiendo a hacer paso a paso y en diferentes momentos, ¿no? Entonces, en ese aspecto, una de las cosas a la que a mí me desafió mucho en este versículo con mi nueva vida con Antonio es a salir de la esfera de mi Diosito y yo. Y en ese sentido yo le doy gracias a Dios porque Antonio me ha ayudado a ver más allá de mí misma. Antonio en este sentido ha sido bendición para mí, porque muchas cosas que yo hubiera podido haber hecho sola, me hubiera tomado más tiempo, hubiera sido más difícil. Y es reconocer la bendición de poder trabajar con otra persona. Y también lo que dice aquí, también este pasaje antes,
en los versículos anteriores, de decir que estamos aquí el uno para el otro. Si uno está mal, el otro lo anima. Y si el otro, pues, no sé, por las diferentes fases que pasemos, ahí estamos, apoyando. Y cuando uno está mal, otro anima, y luego el otro puede pasar un mal momento, y ahí estamos aprendiendo a trabajar en equipo, uno para todos y todos para uno, ¿no? Entonces, eso. Y también, claro, cuando uno aprende a trabajar en equipo, pues uno tiene que aprender a respetar la visión del otro, como a valorarla, a ponerlas en una balanza, a decir, mi opinión cuenta, pero la del otro también. ¿Cómo lo construimos juntos, no? Entonces, y en ese sentido, a mí otro versículo que me ayudó a entender esto es un poco lo que dice Juan el Bautista en el Evangelio de Juan, que ya lo hemos dicho aquí, ¿no? De decir, yo necesito menguar. Yo tengo que poner en remojo mis ideas, mis proyectos, mi visión de ciertas cosas, porque a veces el otro puede tener también sus propias ideas que yo no he contemplado y que a veces te chirrían en la cabeza, a veces tú dices, ¿y esto qué es? Y cuando de verdad te das cuenta que Jesús está en medio de ahí, tú le dices, Señor, ayúdame a comprender, ¿no? Y es ahí cuando uno muere a uno mismo, que también ya se predicó hace poco sobre morir a uno mismo, uno va viendo la visión de Dios y por qué Dios te ha puesto a las personas que están a tu alrededor. Entonces, en ese aspecto, a mí este versículo que me regalaron, a mí me sirvió mucho, porque uno viene con un montón de ideas erróneas del mundo, de la televisión, ideas románticas equivocadas, que todo va a salir muy bien, que, ay, sigue tu corazón y serás feliz, y todas esas cosas que se escuchan. Y bueno, ya sabemos que la Biblia dice de que en Jeremías nos advierte de que nuestro corazón es engañoso. Entonces, a mí una de las cosas que me sirvió eso es de decir, darle a Jesús el espacio en mi vida de pareja y en mi vida de familia también. Entonces, en ese aspecto, y sí, porque bueno, porque yo como mujer, y cada quien aquí lo puede aplicar a su vida, y los hombres también a su manera, nos gusta tener la sartén por el mango, como decimos. Nos gusta tener el control, nos gusta mandar. Y las mujeres también nos gusta hacerlo, ¿no? Entonces, yo por lo menos las veces en donde estoy muy centrada en mí misma, en lo que yo quiero y pierdo la perspectiva de Dios, o puedo caer en esa religiosidad en mi relación con Dios, me doy cuenta que los peores momentos o mis peores momentos han sido cuando yo he querido las cosas a mi manera y he esperado que la otra persona sea como yo la espero. Entonces ahí me frustro y las cosas no van bien. Pero cuando me doy cuenta que Jesús está ahí en medio de mi vida, de mi hogar, y Dios me pide que confíe en Él, y cuando me rindo a Él, es cuando Él hace su obra en mí, y yo puedo morir a lo peor de mí misma, a mi carnalidad, y puedo resucitar a una nueva vida en Jesús. Y cuando veo las cosas como Jesús me invita a verlas, no necesito tampoco mayor retiro espiritual para agradecer a la pareja que Dios me ha dado, porque es de mucha bendición. Pero en momentos así especiales, cuando puedo sentir al Señor obrando, incluso en medio de tormentas y de luchas y de desiertos, puedo decir gracias, Señor. Gracias porque en mi hogar, porque tú estás ahí,
tú has superado las bendiciones en mi vida mucho más de lo que yo he pensado y mucho más de lo que yo he soñado. Entonces, en ese aspecto, la invitación es eso, de decir, ahí con las personas que te rodean, con tu pareja también, invita al Señor a formar parte de la vida, de tu vida como pareja, porque ahí es cuando nos centramos en el Señor y en lo que Él quiere, podemos ver las bendiciones que nos rodean, lo que Él quiere hacer en nuestra vida y cómo se puede seguir mucho más allá. Y yo siempre digo esto, ¿no? Yo me casé muy enamorada, pero con el paso de los años me he enamorado más todavía. ¿Por qué? Porque el Señor ha trabajado en mi corazón. Y no porque seamos perfectos. Ni Antonio ni yo somos perfectos. Pero hemos permitido que el Señor vaya trabajando en nosotros. Entonces, en este sentido, este versículo para mí ha sido bendición. Porque aquí no es la vida no es una película de Hollywood o no es una película Disney de que y se casaron y fueron felices y comieron perdices. No, es aprender a andar con Jesús y que Jesús te enseñe a morir a ti mismo y a vivir su vida. Entonces, y en ese sentido te das cuenta de que ese tiempo con Jesús te bendice a ti, te bendice a todos y Jesús siempre nos lleva más allá. Pero una de las cosas que me ha llamado más a mí de este versículo es que muy pronto, porque bueno, recién casados nos vinimos a vivir aquí a España, comenzamos a congregar en la iglesia, que en aquel momento estaba en Madrid, y bueno, pues Antonio y yo estábamos muy deseosos de servir, ¿no? Y de repente me di cuenta que ese versículo que me habían regalado para mi boda, para darme más visión de lo que el Señor que tenía para mí con la vida con Antonio, me di cuenta de que ese versículo me iba a servir no solo para mi vida matrimonial, no solo para mi vida de pareja, sino que también me servía para mi vida comunitaria, para mi ministerio. Entonces, claro, ahora me quiero enfocar en esa fase de que como algo que asumía a un nivel personal, a un nivel familiar, luego me sirvió en el ministerio. Entonces, en este sentido es un versículo que también nos sirve para el ministerio, porque es curioso, fíjate, porque el Señor también me mostraba, mientras iba pensando en estas cosas, en este versículo, y de cómo el Señor me había bendecido mucho a lo largo de los años con este versículo, porque ha sido un lema para mí, ver cómo se aplica también al ministerio. El Señor me hacía ver, es que la vida en el ministerio o la vida en la iglesia es algo parecido a esto. Por ejemplo, una idea muy común, tal vez para explicarme mejor, una idea muy común en el Antiguo Testamento es la idea de Dios como esposo. Entonces tú vas a Isaías 54 por poner un ejemplo. Habla de Jesús, de Dios Padre que acompaña a su pueblo, que desposa a un pueblo y que es como un esposo que trata a su pueblo con amor, que es como un esposo que es súper fiel, que hay un compromiso de Dios y que Dios también espera como una exclusividad. Y esto es una constante que no solamente vamos a encontrar en Isaías, sino que también en Oseas, en muchos profetas del Antiguo Testamento se recoge que de Dios como un esposo que quiere una relación cercana con nosotros, que quiere fidelidad, que quiere exclusividad, que quiere un compromiso y que siempre nos trata con amor. Y bueno, y en el Nuevo Testamento, ¿qué más que decir, no? Las bodas del Cordero, la idea del reino como un banquete, el banquete del Hijo al que todos estamos invitados. Y todos nosotros somos su esposa, la novia, ¿no? Y también Pablo y otras cartas
capítulos del Nuevo Testamento habla de eso. Entonces, en ese sentido, también en nuestros ministerios podemos caer en la tentación: yo quiero hacer esto, esta campaña de evangelización se hace así, la escuela dominical se lleva así, la alabanza se lleva así, y yo puedo, con toda la buena intención del mundo, decir cómo se tienen que hacer las cosas en la iglesia, y que los demás que están, siendo beneficiados de mi ministerio, yo podría pensar, estos tienen que hacer lo que yo diga. Porque es la tentación que también vemos en la vida de pareja. No, mi marido tiene que hacer lo que yo diga. Y Entonces, en fin. Y no, también en la vida de la iglesia es aprender a ver de que Jesús es la pieza central. Así como en el matrimonio es ese lazo o ese hilo fundamental por el que la cuerda no se rompe, lo mismo es en la vida del ministerio, ¿no? Entonces, bueno, aquí me pongo a pensar en en versículos como Juan, todo el capítulo 15, o por lo menos los primeros versículos que está hablando que sin Jesús no podemos hacer nada, porque las ramas tienen que estar unidas a la vid, los pámpanos tienen que estar unidos a la vid. Entonces, en ese aspecto, Jesús es ese centro. También me recuerda el Señor me traía a colación esto de Mateo 18:20, ahí donde 2 o más estén reunidos, ahí estoy yo. Entonces, claro, si Jesús está aquí, la prioridad la tiene Él. Aunque yo esté predicando, aunque yo esté compartiendo mi experiencia de Él, aquí lo central es Él, lo que Él ha hecho en mi vida, personal, familiar y aquí en la iglesia, ¿no? Entonces, en ese sentido, si estamos aquí reunidos en su nombre, Él es el Rey. Él tiene que decir como quiere las alabanzas, la escuela dominical, la evangelización, etcétera. Y de ahí que nosotros tenemos que escucharle primeramente a Él y aprender a trabajar en equipo. Porque no siempre vemos las cosas de la misma manera, ¿no? Entonces, también Dios me decía eso, de decir, es que aquí la cabeza es Él, y Él siempre ha querido un pueblo. Cuando llama a Abraham, esto lo podéis ver en Génesis, le dice, mira, Abraham, me caes muy bien, te voy a bendecir y te voy a dar un hijo y vas a ser feliz. No, le dice, por ti serán benditas todas las naciones. Quiere llegar a toda la humanidad. Entonces Dios siempre pide un pueblo. Y aunque nos escoge a nosotros para tareas muy específicas, nosotros estamos a servicio de Él, aprendiendo a trabajar en equipo con los demás, ¿no? Y en ese aspecto también es esto de tenerlo muy claro, que el primer lugar es de Dios. Y bueno, también otro versículo que se me viene a la mente es esto de que primero el reino de Dios y todo lo demás viene por añadidura, ¿no? Primero el reino de Dios y su justicia, que quiere, Señor, que dice, Señor, esta es tu iglesia, Señor, y todo lo demás va a ir cayendo en su propio sitio. De ahí que yo voy a ser una buena esposa, una buena compañera aquí en el ministerio donde me toque, donde Dios me ponga. Si yo pongo la centralidad en Él, va a ser fundamental. Y bueno, también como Dios siempre ha querido un pueblo que nos sirvamos los unos a los otros, creo que también para poder trabajar en equipo no es algo fácil. Necesitamos entrenarnos, necesitamos compartir tiempo. Aquí los que juegan fútbol, por ejemplo, aquí hay varios que les gusta jugar fútbol, se dan cuenta de que, bueno, una cosa es ir a jugar y te sale el partido como te sale, pero si quieres ir mejorando, pues tienes que correr, tienes que hacer varias cosas, porque así como los grandes equipos de fútbol se tienen que entrenar, nosotros también nos tenemos que entrenar. Y no nos entrenamos solitos en casa, sino que nos entrenamos juntos, porque no todos jugamos la misma posición. Uno va a ser el delantero, otro va a ser el árbitro, etcétera, ¿no?
Entonces, y para eso hay que estar ahí. Y sobre todo porque estamos en una batalla espiritual, nos necesitamos los unos a los otros. Sobre todo porque si estamos en una batalla espiritual tenemos que estar entrenando. Hoy estábamos reunidos el consejo en el ayuno y decía, si hay una guerra espiritual, si tienes que salir a enfrentarte a un enemigo, no vas a salir en pantalones cortos y en chanclas, sino que tienes que ponerte la indumentaria necesaria para ello, ¿no? Y bueno, y en ese sentido, y claro, y una cosa muy bonita es que siguiendo la metáfora del soldado, porque estamos en medio de una batalla espiritual, el soldado que se queda solo, sin su pelotón, ¿qué le pasa? Es presa fácil, perdón. Puede caer prisionero, lo pueden matar, lo pueden torturar, en fin. Entonces, por eso es importante estar siempre juntos. Y que sea Jesús el que nos una, ¿no? Entonces, muchas veces la dificultad de trabajar en equipo es que cada quien ve las cosas de diferente manera. Y a veces hay conflicto. Y el enemigo le gusta meter su mano peluda y decir, no, es que fulano no tiene ni idea y además nunca colabora y además lo hace por, qué sé yo, todas estas películas que nos montamos. Y aquí el mismo Jesús me mostraba de que, claro, que en muchas iglesias, como diferentes visiones o diferentes puntos de vista pueden llevar a división. No, es que yo me voy con el bando de fulanito porque ese sí tiene la verdad y aquel no, y todo esto, ¿no? Y en cosas incluso que no son trascendentales, a veces en las iglesias caemos en divisiones. El bando de fulanito y el bando de sultanito. Yo me apunto con aquel porque me cae mejor y estos, ¿sabes? Y en ese aspecto, lo que el Señor me mostraba, y siempre con esta idea del cordel, es decir, lo importante no es quién tiene la razón, si fulano, mengano, perencejo y todo, sino que lo importante es que yo esté en el centro, porque si yo estoy en el centro, ya no somos una cuerda de dos, sino que somos de estas cuerdas que tienen muchos brazos. Si Él está en el centro, Él nos va a unir. Entonces, por ejemplo, Jesús está aquí en el centro y cada uno de nosotros, unos vienen de Honduras, otros vienen de Perú, otros vienen de Dominicana, de España, de El Salvador, Colombia, y cada quien tiene su experiencia de Dios y viene con una idea de iglesia muy propia y muy suya, ¿no? Pero en ese aspecto, lo que Dios nos está invitando es, mírame a mí, porque José Luis desde donde está y desde donde viene, Juliana desde donde está y desde donde viene, Antonio y todos nosotros, aunque no ocupamos el mismo lugar en este salón, cada quien, si ponemos la vista en Jesús y Jesús está aquí en medio de nosotros, aunque yo venga de este extremo y el otro venga de aquel extremo y el otro venga del extremo, si vamos caminando hacia Jesús, ¿qué sucede? Jesús nos une. Seguimos sin pensar lo mismo, seguimos sin sentir lo mismo, pero todos nos estamos moviendo hacia Jesús. Así que aquí no se trata de ver si tal bando o X bando o si fulanito tiene la razón, sino que podemos venir, por ejemplo, José Luis y yo, que estamos así en extremos, podemos venir en extremos de maneras de ver la vida, de sentir la vida y todo eso, pero si los dos estamos buscando a Jesús, tarde o temprano Jesús va a ser el que nos une. Y yo puedo vivir la bendición de mi hermano y mi hermano también puede vivir las bendiciones que Dios hace a través de todos. Entonces, en ese aspecto, la gran invitación es dejar que el Señor sea el centro de nuestra vida personal y también en el de la iglesia. A mí esto me ayuda mucho, porque muchas veces, y en este pueblo pasa mucho que hay mucho cotilleo, que a veces se dividen en bandos, así, es que fulano, ¿y usted a qué bando pertenece? Es que yo no pertenezco a ningún bando, yo pertenezco al bando de Jesús.
y yo voy a estar donde Jesús me diga, haciendo lo que Él me pide. Porque no por hacer muchas cosas le sirvo mejor. Le sirvo mejor buscando su presencia, dejando que Él actúe en mí y poder, exacto, y poder todos buscar de Jesús. Porque aunque tengamos puntos de vista muy diferentes, Jesús nos va a unir. Y unanimidad no es que todos pensemos igual al mismo tiempo, de la misma manera que sentamos igual. Unanimidad la da el Espíritu Santo cuando pedimos su ayuda, su llanura y buscamos a Jesús. Entonces, a mí este versículo me edifica mucho porque me ayuda a no perder el norte, porque lo he aplicado a mi vida personal y me sirve a día de hoy en los diferentes desafíos que vivimos como iglesia. Y esto era lo que quería compartir con vosotros. Amén. Pues, gracias Señor por este versículo que me regalaste hace mucho tiempo y que me ha bendecido de tantas maneras. Yo espero que nos bendigan a todos porque tu palabra está llena de tanta sabiduría y esos versículos y esa palabra tuya que nos ha levantado y nos ha llevado a ir dando pasos más allá, te damos la gloria, Señor, y ayúdanos a mantenernos fieles ahí, Padre, porque no hay mejor vida que la que tú das. Manda tu Santo Espíritu y que nos ayudes a buscarte siempre, porque tú eres el centro de todo. En el nombre de Jesús. Amén.